Buenas tardes, nuevamente estoy con vosotros una vez más y la verdad es que en este tiempo pues me gustaría que reflexionáramos, que compartiéramos un poquito de la palabra de Dios, porque ante tales noticias tan tristes como escuchamos todos los días, creo que un poco la palabra de Dios es un refrigerio, es un aliento, es un momento de paz en el que podemos escucharla y podemos realmente conectarnos con Dios y con su palabra. En esta tarde me gustaría que siguiéramos un poquito con el tema que ya habíamos tratado el día anterior y vamos a continuar con él, pero primero vamos a leer el Salmo 143 desde el versículo 8 y nos dice así: Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Dios. En ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Dios, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de angustia. Muy bien, como he dicho, pues vamos a seguir un poco a continuación de lo que tratamos el otro día, porque a lo mejor se quedó un poquito de mal sabor de boca, porque como tratamos el origen de la muerte, cómo entró la muerte en el mundo, cómo realmente Dios nos había creado para ser eternos y para tener una vida duradera con Dios, ¿no? Sabéis que hablamos de que la desobediencia, la rebeldía que el hombre tuvo hacia lo que Dios le dijo, fue lo que produjo esa muerte y por esa muerte entró el pecado en el mundo. En Génesis 2 leímos, Génesis 2, versículo 16 nos dice así: Y mandó Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y realmente, pues esto fue lo que ocurrió. Vimos las consecuencias, vimos que Eva, tentada por la serpiente, que era muy astuta, le presentó un árbol con un fruto apacible y un fruto bueno de comer. Y además les dijo: con que Dios os ha dicho que moriréis. No moriréis, sino que ciertamente seréis como Dios. Esta tentación fue suficiente para que cayeran en pecado y desobedecieran a Dios. Libremente aceptaron creer más a Satanás, a la serpiente, que obedecer a Dios. Por causa de esto entró el pecado, entró la muerte, entró la maldición de la tierra. Pero la cosa no quedó ahí, porque, como dijimos, esta muerte era una muerte espiritual. Quiere decir que perdieron la conexión directa con Dios. Si leyésemos también aquí en estos pasajes, más adelante, vemos que dice que Dios se paseaba en el huerto con ellos. Pues esta conexión directa que ellos tenían se perdió. Y eso se le llama muerte espiritual, igual a separación de Dios, alejamiento de Dios. El hombre dio la espalda a Dios. Y esto trajo una consecuencia, que es el pecado. Por cuanto todos pecaron, dice la palabra en Romanos 3:23, y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, el pecado produjo una muerte espiritual y una separación del hombre, cuando Dios realmente dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero al desobedecer hubo un alejamiento espiritual. Fueron echados del huerto del Edén. Dice que puso Dios un querubín con una espada para que no se volvieran y cogieran y comieran del árbol de la vida eterna, que era Jesucristo, el árbol de la vida. Pero Dios, vamos a decir que había preparado un plan, un remedio. Y ese remedio se llama Jesucristo. Y vamos a leer en Romanos, capítulo 6, Romanos, desde el capítulo 5, desde el versículo 6. Dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Dice: mas Dios, en el versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por tanto, en el versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres,
por cuanto todos pecaron. Y en el 15 seguimos para adelante, el 14, perdón. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y vemos, dice así en el versículo 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. La muerte no es el fin. La muerte no es el fin. En la palabra de Dios se nos dice que la vida del hombre puede ser aproximadamente de 60 a 70 años. Y dice que el que llega a más, con dolores. Quiere decir que realmente la vida del hombre es un periodo corto de tiempo. Pero la vida no se acaba ahí. La vida, si tenemos esperanza, si tenemos fe, pues nos espera una vida eterna. Una vida en la cual, como ya dije el otro día, pues estaremos junto con Cristo en los lugares celestiales, que ya nos lo dice también la palabra. Y vaya a ver Corintios también, como hemos usado estos días, tenemos también un pasaje que nos dice, 1 de Corintios, capítulo 15, versículo desde el 20, dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. La muerte será destruida. No habrá más llanto, no habrá muerte, no habrá dolor. En Apocalipsis 21, que es el futuro que nos espera, nos dice la palabra de Dios que reinaremos junto con Cristo y que estaremos en los lugares celestiales. Así es que es verdad que la muerte entró por una desobediencia, y por esa desobediencia entró el pecado, y entró la muerte espiritual. Pero ahora Cristo nos ha reconciliado con Dios. Y ahora nos dice también en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si crees en Jesucristo, tendrás vida eterna. Así es que este era el mensaje para hoy. Que Dios os bendiga y buenas tardes.